En Brasil, desde el día lunes pusieron en marcha un plan de seguridad que incluye militarizar puertos y aeropuertos. La presencia de las Fuerzas Armadas para tener un control de estos territorios en el marco de un ascenso de la violencia en el país, principalmente en Río de Janeiro y en San Pablo, pero también se ha extendido a otras zonas del país. Es por eso que hace algunos días Lula da Silva anunciaba esta decisión que había tomado de militarizar, sí, movilizar las Fuerzas Armadas en distintos puntos del país para hacer frente al crimen organizado. Para analizar un poco el contexto, estamos en contacto con Marina Vitelli, analista especialista en seguridad y defensa. Marina, buenos días. Agostina Ciore te saluda desde Argentina. Buenos días, Agostina. Un gusto hablar con vos. Igualmente. Bueno, yo hablaba de esta medida que ha tomado Lula da Silva y que tengo idea que empezó a aplicarse a partir del día lunes, ¿verdad? Exactamente, es por un periodo de 6 meses, ¿no? Sí. Tiene vigencia hasta mayo del año que viene y dispuso la presencia de Fuerzas Armadas, del Ejército y de la Marina en algunos puertos, ¿no? Los principales puertos en Santos, en Río de Janeiro, en Itaguaí y en dos de los mayores aeropuertos del país, también en San Pablo y en Río. ¿Por qué puertos y aeropuertos? Los aeropuertos son Galeão, que es el que está acá en Río de Janeiro, el Sí, aeropuerto internacional, y en San Pablo, el aeropuerto de Guarulhos. sí. Y los puertos son en Santos, localizado en San Pablo, en el puerto de Río y en el puerto de Itaguaí, que es un puerto más no de la ciudad de Río, sino del estado de Río de Claro. Janeiro. No, me refiero a por qué ha elegido, digamos, la militarización puntualmente de los puertos y de los aeropuertos, ¿no? Y cuál es la realidad, el contexto en el cual se da esta decisión de Lula da Silva. Bueno, la justificativa es que son los principales locales de entrada y de salida, en realidad también, de armas y de drogas. También la medida tiene una explicación que es que, bueno, Lula es contrario a colocar a las Fuerzas Armadas en lugares urbanos, Claro. en especial en las favelas, por todas las consecuencias negativas que eso genera. Pero bueno, de alguna manera es una medida para demostrar preocupación, para algunos no es tan efectiva, y de todas maneras puertos y aeropuertos ya son jurisdicción federal, entonces tampoco se estaría entrando en conflicto con los gobernadores, porque la Claro, seguridad, de la misma forma que en Argentina, es potestad federal. del gobierno de las provincias, ¿no? Entiendo. ¿Se lo ha criticado a Lula por no querer, digamos, militarizar las favelas? Eh, No, la verdad que no se han escuchado voces que critiquen esa postura, porque realmente hay muchos indicadores de las desventajas, Mm, ¿no? Principalmente en relación a las muertes de civiles en contextos de enfrentamiento de las Fuerzas Armadas con los criminales, sí. pero también por la falta de resultados. Se vio en reiteradas veces que hubo operaciones militares en favelas y seguimos con la misma situación o inclusive peor. ¿Y cuál es la estrategia de control, digamos, de las favelas hoy por hoy? La verdad es que es una estrategia no muy articulada. Claro. El avanzo del crimen organizado no para. En Río de Janeiro hay una situación particular y es que no solo es un problema el narcotráfico, sino lo que se conocen como las milicias, que son grupos paramilitares que surgieron para combatir ilegalmente al narcotráfico, pero terminaron entrando en negocios criminales y controlan el territorio por medio de la fuerza. Entonces, la verdad que lo que se ve son solamente medidas que buscan reaccionar cuando surgen conflictos graves, cuando hay niveles de violencia altos, pero que en realidad no generan resultados positivos. Y Claro. eso es una gran preocupación para la gente que vive en esta ciudad. Ujú. Hoy por hoy dirías que la seguridad está entre una de las mayores preocupaciones, si no la mayor preocupación de quienes viven en San Pablo, en Río de Janeiro. Sí, obviamente la situación social en términos de pobreza siempre preocupa,
pero la situación de seguridad tiene un impacto enorme, no solo obviamente en asesinatos, en robos, pero también porque el control territorial de las organizaciones criminales en Río de Janeiro modifica el día a día de las personas que se tienen que trasladar horas del lugar de donde viven a donde trabajan. Y eso fue lo que sucedió hace pocos días cuando las milicias prendieron fuego a más de 35 colectivos y realmente pararon el tránsito de la ciudad y del área metropolitana. Entiendo. Y hay un hecho que tuvo lugar hace algunas semanas, ahí estamos viendo justamente las imágenes, ¿no? Sicarios atacando en pleno, no recuerdo si era Copacabana o Barra de Tijuca, creo que es uno de los puntos más caros Sí. de Río de Janeiro, y que en medio de la noche, pero aún con movimiento, ¿sí? En un horario, no estamos hablando de las 3, 4 de la mañana, con cámaras de seguridad en el lugar que captaron inclusive estas imágenes, sujetos que bajaron, descendieron de un vehículo y acribillaron al menos a 2 personas, quitándole la vida, ¿no? En pleno Río de Janeiro y en el lugar más turístico, si se quiere, de la ciudad. Exacto, mataron a 2 médicos. De hecho, en primer momento se pensó que era un asesinato político porque uno de los médicos era hermano de una diputada del PSOL, o sea, de un partido de izquierda, Sí. pero bueno, resultó que fue por error. Pensaban que era un líder miliciano de estas bandas criminales que te menciono. Es verdad, en plena Barra Tijuca, en el contexto de un congreso médico muy importante, en el medio de la calle acribillaron a 2 personas, ¿no? A 3, bueno, una sobrevivió. Y eso está relacionado con las disputas entre milicias, tráfico, entre los distintos sectores de la milicia, porque hay toda una guerra interna por la sucesión de quién controla esos grupos criminales. Y bueno, en el medio están los inocentes. Y en cuanto a los roles internacionales, es decir, qué participación tiene, por ejemplo, Colombia, qué participación puede llegar a tener Venezuela, en ese sentido, ¿cuál es la relación en función al aumento de la narcocriminalidad, del crimen organizado en Brasil? Eh, Bueno, el crimen organizado trabaja transnacionalmente. No es muy sencillo saber exactamente, digamos, cuáles son las bandas, ¿no? La nacionalidad de las bandas. Hoy en día, el PCC, que es una organización criminal de tráfico más del área de San Pablo, el Comando Vermelho, ellos mismos dominan cada vez más el tráfico de drogas desde Bolivia, en particular desde Paraguay. Me parece que hay mucha más conexión con esos 2 países y con más dominio de las propias organizaciones brasileras que crecieron mucho, en especial el PCC. Marina, hablabas de algunas medidas que se toman de manera aislada y que en realidad no terminan de solucionar la cuestión de fondo. Hay también una falla en el sistema judicial porque, digo, trabajan de manera conjunta, ¿no? Y en Argentina, bien lo sabemos también, por otro tipo de delitos, pero delitos al fin. Entonces hay falencias en realidad en cuanto a las políticas de seguridad, pero también, y allí juega un rol fundamental, el proceso judicial, ¿no? Al cual se los somete también a quienes son detenidos, las investigaciones que hay detrás. ¿Qué pasa en Brasil en ese sentido? Bueno, hay una falla sistémica importante que es la política de poner en la cárcel a las personas que tienen, digamos, que comercian droga en bajas cantidades, ¿no? Están digamos, en el menudeo Sí. y que obviamente siempre son personas vulnerables, pobres, sin oportunidades. Y una vez que las cárceles se llenan de esos jóvenes, inclusive, bueno, se les achican las oportunidades digamos, continúan en el crimen, dando más mano de obra para las organizaciones criminales. Entonces, en ese sentido, la justicia, si no investiga realmente quiénes son los grandes mandantes de estas organizaciones, terminan solamente poniendo en la cárcel digamos, a las personas más vulnerables, obviamente terminan trabajando para las organizaciones narcos y no, Claro. no el contrario.
Marina, gracias, muchas gracias por este contacto con nosotros, ha sido muy amable. De nada, un gusto. Hasta luego.